Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con nuestros orígenes de la economía liberal clásica. En la clase anterior vimos a Adam Smith y en esta ocasión veremos a otro de los padres, si no es que el padre de la economía liberal. Si bien es cierto, a Adam Smith se le conoce como el creador de la economía liberal como la conocemos, en realidad, y es lo que espero que quede claro al final de la clase de hoy, será David Ricardo quien pondrá los pilares teóricos fundamentales de la economía capitalista desde sus orígenes. Valga decir también, como veremos en la siguiente clase, que cuando estudiemos a Carlos Marx, nos daremos cuenta que lo que hizo Carlos Marx fue básicamente ser un lector atento, muy atento, de Adam Smith, pero sobre todo, de David Ricardo. Ya veíamos en las clases pasadas sobre Adam Smith que ya él contaba de los problemas de los trabajadores en términos de negociación salarial, no sé si recordarán, pero ya él contaba que había un conflicto ahí de intereses y que los trabajadores no podían organizarse, no podían hacer la huelga, no podían hacer huelga más durante mucho tiempo porque no contaban con los recursos y que esto ya, digamos, anunciaba un problema. Ahora veremos con David Ricardo en la ley de distribución del ingreso que establece cómo este conflicto va a quedar ya establecido dentro de la teoría económica. ¿Vale? No es un descubrimiento de Marx la complejidad entre, o digamos, el conflicto entre los salarios de los trabajadores y la ganancia. Forma parte de, como lo diremos cuando veamos a Carlos Marx, de las propias contradicciones internas del capitalismo. ¿No? Esto es lo que después nos dirá Schumpeter en relación a la inevitabilidad de esa transición del capitalismo al socialismo, pero no porque quiera él el socialismo, sino por las propias contradicciones internas del capitalismo. ¿Vale? Pero para poder entender eso, que ya lo veremos en muchas clases posteriores, vamos a empezar dejando claro cuáles son aquellos elementos de David Ricardo que nos interesa resaltar y que yo les sugiero que pongan más atención. Obviamente nada sustituye a las lecturas, por más que esta pueda ser una exposición detallada, es fundamental que lean los textos que tienen en su plan de estudios, los dos libros que están ahí, y si pueden, ojalá pudieran leer los textos originales, ¿no? Nada como leerles directamente. Obviamente no pueden leer todos los textos completos y tampoco creo que es la función de la clase, sino más bien que ustedes entiendan cuál es el marco y sobre todo el interés cognitivo. Recordemos que esta clase es una historia del pensamiento económico, no es de la teoría económica, con lo cual mi objetivo, y eso es lo que después se va a evaluar, no es que sepan la teoría económica de David Ricardo, sino que entendamos el desarrollo de su pensamiento en relación a, por un lado, lo que está sucediendo en la historia. Recuerden que estamos haciendo historia del pensamiento, es decir, pasan cosas en la vida real, que estas cosas tienen que ser o deben ser o pueden ser, tampoco es necesario, pero pueden ser eh, interpretadas, pueden ser desarrolladas en un marco teórico para describirse y además también, por supuesto, pueden ser desarrolladas para prescribir, ¿no? No solamente decir cómo son, sino cómo deberían ser las cosas. Con David Ricardo encontramos un poco de eso, eh, como ahora lo veremos, pero ya a partir de aquí empezamos a ver una descripción que al mismo tiempo será una teoría que oriente la acción. ¿Vale? Antes de empezar con estos dos puntos, o más bien empecemos con estos dos puntos, pero antes de empezar con el segundo es necesario empezar con el primero. Empecemos diciendo que David Ricardo, a diferencia de Adam Smith era un profesor de filosofía moral. A él lo que le importaba era precisamente los criterios a partir de los cuales se puede juzgar lo justo, lo moral, lo bueno. De ahí que él incluso su primer texto sea sobre los sentimientos, ¿no? Que apele a los sentimientos, que conste que estamos hablando del momento en el que se da la ilustración escocesa. Adam Smith es amigo de Hume, forma parte de esta promesa de la razón para resolver nuestros problemas. Sin embargo, aún así, Adam Smith está preocupado, o más que preocupado, está interesado en cómo los sentimientos forman parte de nuestro desarrollo social. Y es que después de muchos años llega a ver en la economía una parte integrante de esa reflexión profunda, que es lo que a él le preocupa, que es el bienestar general,
y descubre, digamos, que es lo que ya vimos en la clase pasada, que la división del trabajo y las otras cosas que ya están en el video pasado, descubre que es una manera de aumentar la producción, por ende la riqueza y por ende el bienestar general. ¿Vale? David Ricardo, en cambio, tiene una vida distinta. Hemos dicho que el pensamiento necesariamente está corporizado, ¿no? Nadie piensa en el aire, todo el mundo pensamos a partir de una identidad, a partir de una geografía, a partir de un tiempo. Y a David Ricardo le pasa que su pensamiento surge de acuerdo o en relación a su propia trayectoria. David Ricardo empieza a trabajar muy joven, a los 14 años. Aún no estamos en la época donde se prohíbe el trabajo infantil. A sus 14 años empieza a trabajar en la bolsa. Como especulador. ¿Vale? Recordemos que a Adam Smith esta parte de las finanzas y la especulación no le convence. ¿Vale? Después veremos, cuando lleguemos a las últimas clases, cuál es el problema entre pasar de una economía de la producción en el que la mercancía se cambia por dinero para obtener mercancía, a una nueva economía, o la economía que es al final la que tenemos, donde tú tienes dinero, que lo inviertes en alguna mercancía, pero para obtener más dinero. ¿Vale? Eso es una dinámica distinta. En este caso, David Ricardo empieza a trabajar en la bolsa y además le va muy bien. Es decir, a David Ricardo le va muy bien en términos económicos y amasa una gran fortuna. Esto será importante, ¿por qué? Porque además con David Ricardo tenemos el surgimiento de la ciencia económica orientada a la acción, ¿no? Es decir, mientras que Adam Smith estaba más bien contándonos un descubrimiento que a él mismo le sorprendía y lo veía con mucha ilusión, David Ricardo nos plantea un método distinto. Es decir, mientras que Adam Smith tenía un método inductivo, es decir, a partir de algo que él vio concretamente, recordarán que su gran reflexión se hace a partir de, o más bien el ejemplo que toma es sobre una fábrica de alfileres, a partir de un caso, ¿no? De ahí el método inductivo, a partir de ahí empezará a derivar conclusiones. La alternativa, que es el método distinto de David Ricardo, que es un método deductivo, se caracterizará por la creación de teorías, de leyes, ahora iremos a eso, de teorías, de marcos cognitivos que, esto es lo que, digamos, sugiere el método deductivo, que si es que son así, entonces aplicadas tendrían que darnos estos resultados, ¿vale? La peculiaridad con David Ricardo es que a partir de aquí se crea una economía política basada en leyes y en modelos que están orientados particularmente al ser aplicados, ¿vale? Y además, y esto es una particularidad de David Ricardo, además mostrando evidencias. La propia evidencia va a ser su gran fortuna, ¿vale? Ahora que hablemos sobre la ley de rendimientos decrecientes y sus diferencias entre la renta y el beneficio, porque es lo que a él le interesa, veremos que al final, en el fondo, su gran fortuna no es sino una evidencia de esta distribución del egreso, del excedente, que ha sabido hacer, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, un pensamiento político-económico distinto al de Adam Smith, orientado sobre todo al sacar dinero, al excedente, con gran éxito, con un método distinto al de Adam Smith. Él ya no lo hace a partir del descubrimiento de un caso, sino a partir de leyes. Ahora veremos cuáles. Y sobre todo, y este es, digamos, para empezar el marco teórico de David Ricardo, la principal preocupación, la orientación. Recuerdan que Adam Smith, y esto lo decíamos como su gran logro, que dice el texto que ustedes están leyendo, el gran logro de Adam Smith será justificar la acumulación de riqueza. Lo que va a hacer David Ricardo es leer, ser un actor atento de Adam Smith y corregirle. Recordemos que la tradición del pensamiento se trata de confirmar, negar, corregir o sugerir lo que no estaba visto por el autor previo, ¿vale? Lo que va a hacer David Ricardo es corregir a Adam Smith, digamos, matizar, diciendo que le falta un pensar mejor, la parte de la acumulación. De ahí que nosotros podamos decir que
David Ricardo, o el centro, el corazón del pensamiento de David Ricardo, va a ser pensar el excedente, particularmente la distribución del excedente, ¿vale? Va a decir David Ricardo, y esto es solamente para que lo tengan ustedes claro, insisto, la idea es que este video les ayude un poco como a encajar las piezas en relación a la película completa que nos estamos trazando sobre la historia del pensamiento económico en Occidente. Pero en ese contexto lo que importa o lo que me interesa a mí es con este video es que les quede claro cuáles son los puntos centrales en este largo camino, ¿no? Empecemos entonces diciendo que lo que a David Ricardo le interesa es la distribución del excedente. Él va a sugerirnos esta división, que ustedes ya la habrán leído, entre el beneficio y la renta. Ahora explicaré un poco más sobre ello, pero a mí lo que me interesa a partir de aquí sugerirles que llamarles su atención es en que esta división no es solo una división analítica, sino que también es una división política. Para los que ya han leído el texto, si no ahora lo verán, David Ricardo hace un gran análisis muy detallado sobre las diferencias en las rentas que produce la tierra. Esto es especial porque mientras que Adam Smith está haciendo un análisis de la industria, de los alfileres, lo que va a hacer David Ricardo es analizar la riqueza que se produce de la tierra. Ahora veremos que nos va a decir que no todas las tierras son iguales. No solo eso, sino que además no todas dan el mismo excedente, la misma cantidad de ingreso. Y no solo eso, sino que además su gestión puede ser, las diferencias en su gestión nos pueden dar mayores o menores ingresos, ¿vale? Esto es lo que veremos con su ley de rendimientos marginales decrecientes. Pero sobre todo, lo que estamos viendo aquí es la puesta en marcha de la lucha intelectual entre las dos grandes fuerzas de generación de riqueza. Por un lado, la tradicional, la que venía desde siempre, desde antes, con el mercantilismo, la Edad Media, que es la tierra, y la pujante industria naciente. Lo que va a hacer David Ricardo al analizar la tierra es demostrar las limitaciones de eso. Es decir, marcando, digamos, una crítica a los terratenientes y al mismo tiempo, al criticar una economía basada en la posesión de la tierra, sus propias limitaciones, al explicarnos en un marco en forma de ley, lo que va a hacer es decir, ustedes pueden hacer esto, pero llegan hasta aquí, con lo cual va a faltar algo más, que eso ya lo vamos a discutir un poquito más adelante, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice David Ricardo? ¿Cuáles son sus grandes aportaciones, además de este análisis? Primero, dense cuenta que hemos llegado a la introducción de nociones distintas para empezar a describir las cosas. Esto es importante. Los conceptos, las definiciones de los conceptos, lo que nos ayudan es precisamente a distinguir, ¿no? Sin conceptos que nos dijeran qué es y qué no es, eso es lo que significa definir, ¿no? Poner un final, es que significa esto, pero luego esto ya no, ¿vale? Lo que nos va a hacer es empezar a mostrarnos particularidades, ¿vale? Lo que antes entendíamos como excedente, que nosotros lo hablábamos como ingreso, ¿vale? Pues esto es lo que alguien gana, ¿no? Lo que va a decir es que este excedente se puede dividir en dos. Por un lado, lo que vamos a tener es el beneficio y por otro lado la renta. Lo que él va a decir en esta distinción analítica es que el beneficio va a ser aquella proporción del excedente que se va a reinvertir. Recordemos que con Adam Smith entendimos que siguiendo el postulado antropológico que también sigue David Ricardo, de que los humanos somos egoístas y que estaremos buscando nuestro propio beneficio, al buscar la acumulación del capital, que no es otra cosa sino el querer volverse ricos,
lo que vamos a hacer es que vamos a mover nuestro dinero de forma tal que no solo no lo vamos a gastar, es decir, que como queremos seguir teniendo más dinero, será una decisión irracional, porque además de ser egoístas, somos racionales y libres. Recuérdense que son los 3 principios de la Ilustración en los que nos vamos a estar moviendo de ahora en adelante. El propio Marx será también parte del pensamiento ilustrado. Somos individuos, es decir, somos individuos egoístas, pensamos en nosotros mismos, pero pensamos de forma racional y somos libres de actuar, es decir, de mover nuestro dinero y de invertirlo en donde nosotros queramos, si queremos invertirlo o no. La potencia del liberalismo, su gran clave, su clave de bóveda, digamos, donde se sostiene todo, y por eso es tan atractivo, porque, digamos, no piensa en el humano que debería ser, sino en la, ¿no? en esa versión del humano con la cual debemos trabajar desafortunadamente, que es las personas, los humanos son egoístas, ¿vale? Pues resulta ser que incluso siendo egoístas, en la búsqueda de su egoísmo, ese excedente, ese dinero que van a obtener una vez cubiertos los costos, las personas podrán hacer 2 cosas. O dedicarlos, lo que él llama, ¿no? Esta parte de la renta, que es sobre todo orientada al consumo. Él dirá que, y eso es un ataque obviamente a los terratenientes, rentistas, que como no pueden volver a invertir, porque no se puede invertir de la misma manera en la división del trabajo de una fábrica que en la tierra, veremos que se puede, pero ahora entenderemos por qué no, ¿vale? O por qué no es tan atractivo con la ley de rendimientos marginales decrecientes. Lo que está diciendo David Ricardo con esta distinción es, todos los terratenientes lo que pasa es que se dedican al consumo de lujo. Ya hemos dicho en la clase pasada que desde antes, incluso en la Edad Media con el proteccionismo lo veíamos, el consumo de lujo será un destinatario de ese excedente. Si ustedes compraran el Financial Times de los fines de semana, Financial Times Weekend, verían que viene con un suplemento que se llama How to Spend It, ¿no? Cómo gastarlo, ¿vale? El Financial Times, que es un periódico liberal, congruente, se preocupa precisamente por el excedente. ¿Qué va a hacer usted con ese dinero que le sobra? Entonces, si usted abre esa revista, verá que se venden whiskies, que era el ejemplo que nos ponía precisamente Adam Smith, ¿lo recuerdan? Una vez que tú tienes trigo suficiente para comer, por eso es que la clase productiva es la clase agrícola, ¿no? Ya entonces, ya que todos hemos comido trigo y nos sobra trigo, entonces lo llevaremos a la clase industrial, que ya no genera nada, lo único que hace es cambiar esto que ya ha generado la clase productiva, por eso es que Adam Smith llama, ¿no?, clase improductiva, pese a que está hablando de la división del trabajo, a la industria. ¿Por qué? Porque lo primero es producir para alimentarse, después ya harán un whisky, y ya ese whisky valdrá más, pero solo una vez que se cumpla la parte de que todos comamos. How to spend it, ¿vale? Un whisky de lo que ustedes quieran, pero siempre a partir de esta distinción. Lo que nos va a decir, por lo tanto, David Ricardo, siguiendo a Adam Smith, es que en ese egoísmo de las personas por hacerse ricos, lo que van a hacer es no gastarse todo el dinero en lujos, sino que esa misma ansia de acumular les va a llevar, y es aquí donde entra la metáfora, la de la mano invisible, ¿no? Como si una mano invisible los guiara a poner el dinero en aquellos inversiones, espacios, dinámicas, relaciones que generen más. Y como hemos visto con el ciclo de la acumulación en la clase pasada de Adam Smith, si hay acumulación, habrá un círculo virtuoso, ¿no?, una causalidad que llevará al beneficio general, ¿vale? David Ricardo sigue por ahí, pero establece esta distinción que es muy importante, porque sobre todo lo que está haciendo es atacar o marcar los límites de esa clase terrateniente, la cual él es un financiero porque ha ganado dinero de eso, pero él no ha partido de ahí, ¿no? No es esta clase aristocrática que ya venía con la posesión de la tierra, ¿no? Lo que él ha hecho es mover el dinero, ¿vale? Esto es lo que se refiere a la distribución del excedente. Ahora, a partir de esto, vamos a tener un par de grandes contribuciones, y este video solamente se va a referir a un par a estas de manera general, pero es solamente para llamarle su atención.
A partir de esto, David Ricardo nos va a contribuir en el pensamiento económico con 4 grandes ideas, ¿vale? Que son las que veremos en este pequeño repaso. A partir de su análisis al excedente, lo que nos va a decir David Ricardo, por un lado, es que en este estudio del excedente, porque él está pensando en el excedente, lo primero que nos va a decir es, vale, este excedente proviene ¿de dónde? ¿Vale? ¿Cómo surge este excedente? Este excedente, como ya lo he comentado hace rato muy de pasada, este excedente vendrá después del pago de los costes. A estos costes los vamos a traducir, y esto será después algo que Marx nos va a hablar de ello, pero ya desde aquí está puesto. Lo que nos va a decir David Ricardo en estos costes es que hay que entender la economía a partir de lo que él va a llamar factores productivos. Para producir, recuerden que estamos en una dinámica, así es como empieza el pensamiento clásico, liberal, el capitalismo, que entiende que riqueza, recordemos que buscamos la riqueza no porque queramos ser ricos, sino porque la riqueza es el medio para la subsistencia. Recordemos que partimos de la idea o de la pregunta sobre cómo hacer para crear riqueza nacional en una situación, ¿se acuerdan de la pregunta?, de anarquía. Todos los pensamientos, el mercantilista, el liberal, después veremos que incluso el propio Rousseau entra a ello y después también la posmodernidad, pero ya llegaremos a ellas al final, sobre la pregunta de la naturaleza humana. La naturaleza humana en una circunstancia que es, en teoría, la circunstancia global. Una anarquía, donde no hay un solo poder, donde todos compiten, donde, como diría Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, donde hay escasos recursos, que ahora lo veremos, es muy importante esto con David Ricardo, y en el que todos están, digamos, amenazados y buscando la felicidad, y para ella necesitan recursos para poder sobrevivir y alcanzarla, pero el problema es que estos recursos son escasos, con lo cual o hacemos lo que hacía el mercantilismo, ir a colonizar, vender caro y comprar barato, ir a descubrir nuevas tierras, ¿no? Buscar la riqueza de fuera, o, y esta es la promesa y la alternativa, o más bien dicho, la alternativa y la promesa del liberalismo, es que la riqueza no hay que ir a saquearla, a buscarla afuera, sino que se puede producir desde dentro, ¿vale? Esta es la gran contribución, ¿no? Que además el propio Marx lo va a asegurar, va a decir efectivamente, ¿no? Dirá en términos, dirá Marx en algún momento, que el problema, por ejemplo, con Alemania, y que decía que había que digamos, los anticapitalistas tendrían que ayudar a la burguesía a hacer esa revolución burguesa porque era indispensable, porque efectivamente echaban a andar unas fuerzas productivas nunca antes vistas que efectivamente producían riqueza, ¿vale? O sea, es algo que el propio marxismo acepta, ¿ok? Entonces, esta producción de la riqueza, nos va a decir David Ricardo, está dividida en 3 cosas, o digamos 3 factores productivos. El capital, el trabajo y las materias primas. Ahora bien, el dueño, digamos, el dueño, el que tiene que tomar las decisiones sobre el excedente, puede obviamente decidir poco, o sea, él tiene un capital, que está dado, es tu cuenta bancaria, por llamarlo así, puede decidir poco sobre el precio de las materias primas, el precio del trigo no lo va a determinar él, pero sí que puede intervenir en cuánto le cuesta el trabajo. De las 3 variables, ¿no? Esta es la única que está, digamos, a su libre albedrío, hasta que obviamente no lleguen las leyes sobre el salario mínimo. Pero si él empezó a trabajar a los 14 años, pues si no hay ley contra el trabajo infantil, que ya lo decía Adam Smith, recuerdan que era una de las labores del gobierno, pues obviamente no hay un salario mínimo en esta época, ¿vale?
Con lo cual, si no hay salario mínimo, este es el único indicador que puede moverse. Dicho esto, o más bien entendiendo esto, es que podemos entender una de sus primeras leyes, que es la ley de distribución del ingreso. ¿Qué es lo que nos va a decir la ley de distribución del ingreso? La ley de distribución del ingreso nos va a decir que hay una relación que es inversamente proporcional, es decir, está relacionada, pero si uno sube, el otro baja. Es decir, como estos factores de producción van a generar dinero, después ese dinero, que se va a volver a ser después el capital del trabajador, del empresario, lo que va a pasar es que una vez que se invierta, se venda y se tenga el excedente, lo que vemos es, y esto es la ley, voy a ponerlo aquí, la ley de distribución del ingreso. Lo que nos va a decir esta ley es que si el ingreso aumenta hacia los salarios, entonces disminuye la ganancia. Es decir, la ley de distribución del ingreso de David Ricardo lo que nos va a contar, no Marx, David Ricardo. Pues Marx es un lector de David Ricardo. Lo que nos va a contar David Ricardo es que él, preocupado en el excedente, ¿no? ¿Cuánto se gana? Se va a dar cuenta que hay una ley de distribución del ingreso que es así. Que si los salarios aumentan, mi ganancia, mi tasa de ganancia disminuye. En la medida en que yo, ¿no? Si pudiera bajar los salarios, mi ganancia subiría, ¿vale? Pero si yo aumento los salarios, de donde yo estoy poniendo ese dinero, ¿vale? Tiene que ver con mi ingreso, de donde estoy poniendo yo ese dinero, me lo estoy quitando, digamos, de alguna manera. Y esto va a ser así, es una relación inversamente proporcional. Esto obviamente plantea un conflicto, que es el mismo conflicto que ya nos contaba Adam Smith, se recordarán, ¿no? Que hablaba de los problemas para la organización y demás. Por eso es que Marx no descubre el conflicto entre los intereses del trabajador y de los dueños de los medios de producción. No es marxista la idea, ¿no? La idea ya no la cuenta David Ricardo. David Ricardo, por lo tanto, nos va a decir una ley, que es la ley de distribución del ingreso. Lo más importante de esto, más allá de decir que lo dijo él y no Marx, es la idea de ley. Recordarán que nosotros planteamos, cuando hablamos de las características del pensamiento clásico, que una de las aspiraciones será, frente a los grandes poderes de la época, es decir, el rey soberano, la iglesia con su verdad revelada, ¿no? La única manera en la que se le puede decir que no a ellos es en nombre de la verdad, de una verdad de la ciencia, que es indiscutible porque es ciencia, porque es objetiva, porque está ahí, porque está demostrada a partir del método. No es que lo diga yo, que soy burgués y rico y te quiero quitar el poder, no, lo dice la ciencia. La ley, es una ley, siempre va a pasar así, por eso es que es un método deductivo. Mira, esto pasa así, ¿no me crees? Ponme cualquier ejemplo y lo analizamos, ¿no? Vamos a la práctica, vamos a un ejemplo con esa teoría y vamos a ver cómo, si usted le sube el salario a ellos, pues va a dejar de ganar, ¿vale? Es una ley. Y como ley, esa es la potencia de la ciencia económica, y por eso es que hablábamos de una prehistoria de la ciencia económica y a partir de ahora empezamos a ver una ciencia económica, es que la ciencia económica va a aspirar a esto, a descubrir las leyes, como las leyes naturales, las leyes de la economía. Y en este caso, al parecer, David Ricardo ha dado con una. ¿Qué otra cosa nos cuenta David Ricardo? Otra de las leyes
del pensamiento clásico, a partir de David Ricardo, va a ser la ley de rendimientos, la ley de rendimientos marginales decrecientes. Lo voy a escribir, que no suena muy difícil, pero en realidad es fácil. La ley de rendimientos marginales decrecientes. Esto es fácil. Rendimiento, el dinero que yo gano. Marginal, esto lo vamos a ver con el marginalismo, ¿vale? Pero a partir de aquí, lo que vamos a hacer es empezar a pensar por unidad. No la producción en su conjunto, sino cuánto me cuesta, cuánto gano por unidad. Esta es, digamos, la contribución. Por eso que luego el marginalismo aprende de esto. ¿Se dan cuenta cómo al final es un debate que se va construyendo poco a poco, que todos se van leyendo, ¿no? Adam Smith era un gran lector de Quesnay, Cantillon, Petit, ¿no? También lo será David Ricardo. Y así será el resto de personas, ¿no? Por eso es que Marx es un lector de estos también. ¿Qué es lo que nos va a decir la ley de rendimientos marginales decrecientes? El dinero que se gana, lo marginal, es decir, por unidad, el dinero que se gana por unidad, y va a ser decreciente. Es decir, que en vez de ir creciendo, va a ir bajando. La ley que dice que vamos a ir ganando cada vez menos según avance la unidad. Para entender esto, y aquí empiezan a aparecer las grafiquitas en la economía, para entender esto hay una grafiquita que es muy sencilla y que nos ayuda perfectamente a verlo. Nos va a decir, yo tengo... Creo que no se ve. ¿Vale? Esta es mi producción total. Y aquí el número de trabajadores con los que cuento. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos va a decir? Va a decir que si dejando los costos de las materias primas y el capital, ¿se acuerdan que decíamos? Capital, materias primas, salarios. Dejando el capital y las materias primas el mismo costo, dejando esto fijo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues resulta ser, y esto era contraintuitivo hasta que no llegamos a David Ricardo, que al principio, cuando contrato a una persona, mi producción total aumenta significativamente. Cuando contrato a dos, pues significativamente también. ¿Cuál es el problema? Y esto es una teoría que después, bajada a la práctica, va a demostrar ser así. Que resulta ser que una curva, para que veamos la diferencia, si nosotros creyéramos que siempre es así, sería una curva recta así, ¿no? Por cada punto sube. Pero no. Lo que nos va a decir David Ricardo es que, según la ley de rendimientos marginales decrecientes, cada que se va a la unidad, va haciéndose así la curva, hasta que se aplana. Va a llegar un punto donde los costes, particularmente los salarios, no me van a compensar. Hay que encontrar ese, y esto lo veremos ya después, pero esto por eso el inicio, con el punto de equilibrio. Lo que vamos a ver es que esta producción de aquí, digamos, de aquí donde se cruzan las flechitas, no sé si alcanza a ver ahí. Aquí, todo esto aumenta. Sin embargo, en este punto, ya aumenta menos. Esto quiere decir, y esto es el gran descubrimiento con el que nos contribuye David Ricardo,
que no necesariamente, ¿vale?, hay una línea recta según yo voy invirtiendo, sino que hay que analizar, hay que entender que el ingreso, la producción, ¿vale?, va a ir teniendo esta forma, con lo cual lo que se gana por unidad, ¿vale?, de pasar de aquí a aquí, es distinto a lo que se pasa de aquí a aquí. Con lo cual, el dueño, el que está encargado de decir en dónde pone el dinero y para qué, tiene que decidir hasta cuándo conviene invertir, porque va a llegar un momento donde la curva va a ser plana y ya no va a haber ganancia. Esto es importante, pero es importante sobre todo cuando se aplica, que es lo que va a hacer David Ricardo en su teoría. Esta es la otra cosa que les quiero contar en esta clase, que es la teoría de la renta. Basado en esto, si esto es así, si esta ley es verdad que es ley, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va a decir David Ricardo es que si juntamos dos cosas, y esto es la teoría de la renta, si juntamos dos cosas, teoría de la renta, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Ese ingreso que se gana de las tierras, está orientado a las tierras. Acuérdense que está el invirtiendo en tierras, él saca el dinero de la tierra, está hablándole a los fisiócratas, ¿no?, a los terratenientes, les está criticando, sobre todo porque está marcándoles los límites. Y luego esto es lo que le va a llevar, esto les pido atención en este vínculo, la teoría de la renta es lo que le llevará a sostener su teoría, que es con la que acabaremos la clase, su teoría de la ventaja comparativa, que es una gran contribución de David Ricardo, no de Adam Smith, ¿no? Es el laissez-faire, que en términos internos estaba matizada por Adam Smith, ¿no?, esa ciencia del legislador y el buen gobierno. Ahora vamos a entender aquí que ese laissez-faire a nivel del comercio internacional está sustentada por estas leyes y teorías de David Ricardo, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a decir la teoría de la renta? La teoría de la renta se va a basar, por lo tanto, en la ley que acabamos de ver, la ley que hemos dicho de rendimientos, ¿no?, cuánto gano por unidad, marginales, que van para abajo, decrecientes. Y con otro hecho con el cual hemos empezado nuestras clases desde hace mucho, que ya lo he comentado, la idea de la escasez de recursos. Un hecho fundamental es que hay una escasez, vamos a ponerlo aquí, la tierra, mejor, la tierra se puede dividir, ¿vale? No toda la tierra es fértil, y hay grados, no toda la tierra da lo mismo. Y esta tierra fértil, la tierra que más da por unidad, es escasa, ¿vale? Hay diferentes tierras y las tierras buenas hay pocas. A partir de estas dos ideas va a generar su teoría de la renta. ¿Qué es lo que nos va a decir? Va a decir, si yo tengo una tierra fértil, pues voy a ganar más dinero, ¿vale? Vamos a verlo en un ejemplo para entender después por qué, para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que nos va a decir David Ricardo en su teoría de la renta? Como hay diferentes tierras, yo voy a tener un par de parcelas, la parcela A y la parcela B, que me van a dar diferentes cosas. Esta me va a dar 100 y esta 50. Me van a generar esos ingresos.
A partir de ahí, nos va a decir David Ricardo, tenemos dos opciones. Y esto es una peculiaridad del pensamiento de David Ricardo, que ya lo he enunciado antes, pero me esperé aquí para resaltarlo. Y es la introducción de la variable tiempo. ¿Vale? Con la grafiquita que hemos visto, lo que nos está diciendo es que a lo largo del tiempo esto va a ir cambiando. Eso es muy interesante, sobre todo pensándolo en que él es un gran financiero, ¿no? Está pensando a largos plazos, ¿no? Si yo invierto ahora, después, ¿no? Lo que nos va a decir es, a lo largo del tiempo, esto va a ir cambiando. Por lo tanto, podemos hacer dos cosas en relación a las tierras. Podemos tener un tipo de explotación extensiva y un tipo de explotación intensiva. Esto, aunque parece que se entiende solo, vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué significa que sea extensiva? ¿Qué significa que sea extensiva? Esto significa que lo que vamos a hacer es primero... Uy, cuidado. ¿Qué es lo que va a significar esto? Esto lo que nos va a decir, que suena obvio, pero lo está planteando en una teoría, es que lo que vamos a hacer es primero invertir en la más fértil. Es decir, yo tengo tres tierras, la tierra A, B y C. La tierra A me da 20, la tierra B 10 y la tierra C 15. Si tengo mis costos fijos, digamos que son 10, lo que va a pasar es, hemos dicho, ¿se acuerdan? Costos y el valor de las cosas. Si mi costo es 10 y el precio por unidad es 1, lo que yo tengo es que a 20 menos 10, pues me da 10. Mi ganancia va a ser 10. Si esto me cuesta 20 y me da 20, pues mi ganancia, ¿cuál va a ser? Pues 0. Y aquí ya ni se diga, salgo perdiendo. ¿Vale? Pero si ya cuestan 2 las cosas, pues ya la cosa cambia. Porque entonces yo ya aquí, yo que he ganado 40 menos 10, pues tengo 30. Aquí ya empiezo a ganar dinero y aquí todavía no. Pero si el precio ya fuera de 3, a partir de que cueste 3, entonces ya gano 50 en el primero, 20 en el segundo y 5 en el tercero. ¿Vale? A partir del precio, empiezo a ganar dinero en otras tierras. Este análisis de las tierras extensivas lo acompañó con un análisis de la explotación intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me voy a quedar yo solo con una parcela, posiblemente la que más me dé, ¿y qué es lo que va a pasar? Un poco lo mismo. Sin embargo, aquí vamos a introducir la ley de rendimientos marginales decrecientes. Es decir, decíamos, precio. Si el precio es 1 y el costo es 10, que era lo mismo que estábamos trabajando antes, la renta va a ser 10. ¿Vale? Si el precio es 2, el costo, porque yo vuelvo a invertir el mismo costo en la misma tierra, es de 20, atención aquí, porque lo que nos va a decir es que el precio marginal va a ir cambiando, porque la tierra ya no me va a ir dando lo mismo. Y la renta será en 50, ¿vale? Porque poco a poco, ¿te acuerdas lo que habíamos visto? Me va a ir dando menos. Si yo tiro para adelante, si yo empiezo a desarrollar esto y veo que avanzo con el costo 30 y el costo 40, poco a poco esto va a ir bajando. Digamos que voy a ir ganando. De los 15 pasaré a los 10 y de aquí a los 5 por unidad.
¿Cuál es el resultado en total? Pues los 105 o 160. Es decir, no ha sido exponencial, no ha sido ni siquiera sostenido en el tiempo, sino que va a ir poco a poco bajando. ¿Todo esto para qué? Esto es lo que me parece importante señalarles. La teoría de la renta, junto con la ley de rendimientos marginales decrecientes, sobre todo para lo que van a servir, o nos van a servir a nosotros, es para entender la gran contribución al pensamiento contemporáneo de David Ricardo, los ricardianos, que es su otra gran contribución, que es la idea de la ventaja comparativa. Una vez, ¿vale?, hemos cachado la idea de que efectivamente las cosas no siempre cuestan lo mismo, que por el tema de las tierras luego ni siquiera me va a convenir seguir invirtiendo, ¿no?, sino que en algún momento voy a tener límites. Entonces nos vamos a enfrentar a una situación muy especial. Nos va a decir David Ricardo, haciendo este análisis, sí, ¿vale?, sí, en algún momento a mí me sale muy caro, ¿no?, porque empieza a salir cada vez más caro, ¿no? Tengo que volver a invertir y ya no me está redituando lo mismo, ¿no? Yo tengo que volver a poner los mismos 10, pero ya no estoy ganando igual. Si esto es así, igual puede ser el caso que ¿para qué coño estamos nosotros produciendo el trigo? Lo compramos de fuera. Igual no nos conviene. Igual lo que estoy ganando por cereal no me conviene y mejor ese dinero, en vez de invertir esos 20 en una tierra que ya por esta propia ley me está dando muy poco, pues en vez de eso lo voy a mover y lo voy a poner en otro lado. Oye, ¿qué va a pasar con el trigo? Pues se lo compramos a alguien más. ¿Pero cómo? Eso, aunque salgan, pero si sale más caro fuera. Ah, esta es la clave de la ventaja comparativa de David Ricardo. ¿Qué es lo que nos va a decir David Ricardo? El análisis que va a hacer David Ricardo sobre la ventaja comparativa es una diferencia, primero, entre el concepto de ventaja absoluta y ventaja comparativa. Es decir, puede haber países que tengan una ventaja absoluta, pero los países tendrán que orientarse en su ventaja comparativa. Esto ahorita lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, y esto es el ejemplo que tienen ustedes en el libro, el comercio entre Portugal e Inglaterra. Supongamos que para hacer una paca de tela, Portugal necesita invertir 90 horas. Mientras que a Inglaterra le cuesta 100 horas. Para el vino, Portugal le cuesta 80 horas y a Inglaterra 120. En términos de ventaja absoluta, es decir, ¿quién puede producir a menor precio? Es obviamente Portugal. Ahora bien, vamos a hacer un paréntesis aquí. Esta teoría hay que luego matizarla por un pequeño detalle, ¿vale? Seguirá funcionando, ahora diré por qué. Pero hay un pequeño detalle. Todavía aquí, el problema que tendremos en la época de David Ricardo es que aquí las cosas se compran en reales y aquí en libras, ¿vale? Y el problema es que las monedas, ¿no? No lo mismo, no, estamos en otra época. Aún no hay transfers, ¿no? Estas transferencias de dinero, ¿no? Acuérdense que es el patrón oro, la referencia. Entonces el problema es la relación entre las monedas y el patrón oro, lo cual complicaba mucho el comercio internacional. Aún así, dirá, bueno, algún inversor podría, esto es una cosa muy interesante,
podría comprar, vender sus telas en Portugal, con esto comprar vino, con estos 90, comprar vino, y luego del vino, este mismo vino, comprarlo y venderlo en Inglaterra, ¿no? Y terminaría ganando 120, aunque aquí haya perdido 10, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque cuando vende su tela, aunque le cuesta 100, cuando la vende aquí, recupera 90. Esos 10 que parecen perdidos, en realidad después los gana porque está comprando algo que le va a salir 10, ¿no? 80 más baratos, pero luego lo va a vender en 120 y ahí está la ganancia, ¿vale? Esto sería pensado en el términos de un empresario, un comerciante que quisiera aprovecharse de esto. Pero ¿qué pasa en términos de país? Eso es la cuestión, digamos, interesante en términos del comercio global, que va a empezar aquí su teorización, incluso como la tenemos ahora, ¿no? Esto nos llega hasta ahora. Lo que nos va a decir es que cada país se especializa en la producción de bienes en donde tiene una ventaja relativa, no absoluta, en el costo de producción. Esto lo que va a generar es que el comercio internacional sea ventajoso para ambos países, aunque parezca que no. Aquí parece que Portugal tiene una ventaja, ¿no? Que Portugal podría vender las dos cosas más baratas e Inglaterra estaría, digamos, condenada solo a comprarle cosas a Portugal, tela y vino. Sin embargo, si seguimos pensando en los mismos postulados y supuestos con los que estamos trabajando, el de la acumulación, la división del trabajo, la inversión, los costos marginales, etcétera, y etcétera. Todo lo que estamos hasta ahora hemos llegado, lo que nos va a decir David Ricardo es, lo que va a pasar, lo que podría pasar, es que puede existir un comercio internacional entre dos países en donde la negociación, o digamos así, el arreglo comercial, se va a dar orientando, de nuevo es así como esta mano invisible, ¿no? Orientando a que los países se muevan con esta mano invisible, porque son racionales, libres, egoístas, buscan su beneficio y tal, a enfocarse en aquello en lo que son más competitivos, tienen más ventaja que el otro. Es decir, en este caso, sí, vamos a poner, porque si no, si Portugal, bien, a ver, un segundo. Bueno, les voy a dejar esto. Si Portugal, que si no les voy a liar, porque mejor les dejo abajo. Si Portugal, ¿vale? Si la diferencia entre estos dos, esta es mayor, es evidente que a Inglaterra le conviene dejar de dedicarse a esto y vender esto porque es de donde más gana. Les voy a poner otro ejemplo les voy a poner otros números para que quede más o menos claro, ¿vale? Si al momento de vender ¿vale? En términos de coste y lo que gano, estas fueran las diferencias, que son un poco más claras, ¿vale? Lo que nos diría la ley de la ventaja comparativa es que Inglaterra tendría que dedicarse, si estos fueran los números, a exportar el vino, a la tela, perdón, y a importar el vino. Es decir, a Portugal le conviene, por sus costes de producción 1, le conviene dedicarse a esto y dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque la diferencia le conviene a Portugal, ¿vale? Está ganando mucho. A Inglaterra, en cambio, le conviene dedicarse a esto y dejar de hacer vino, porque esto le genera más. Esta idea, digamos, en donde un país, aunque tenga una desventaja en los dos lugares, podría dedicarse a uno y el otro especializarse en otro, es una apuesta por el desarrollo común de ambos países. Esto es, digamos, la promesa del liberalismo de la que
hemos hablado y con esta ya terminamos la clase. La idea de la promesa del liberalismo, recordarán, era crear un comercio internacional, y después lo veremos cuando discutamos un poquito de pasada, después de que veamos a Carlos Marx, la idea del utilitarismo y la diferencia entre el utilitarismo y el liberalismo de Kant. La promesa del liberalismo frente al mercantilismo es que el mercantilismo ve las relaciones entre países como una amenaza, como un estado de guerra. Sin embargo, el liberalismo lo que está empezando a hacer con esto es crear un vínculo, una relación entre países, ya no de conflicto, sino de intereses compartidos, en donde a los ingleses les interesa que a los portugueses vendan vino para comprarlo, porque así los ingleses no tienen que gastar en vino, ¿no? Digamos, no tienen que poner ese coste, que ya hemos visto que luego termina siendo un coste marginal, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo le permite a Portugal dejar de gastar en telas, que le costaba 10, y mejor ponerse a hacer vino, que le cuesta 1, para mandarlo a Inglaterra. De ese modo, y esta es la promesa del comercio internacional que sigue vigente, es que si los países se especializaran en lo que en relación de costo les conviene, el costo de producción para aquello por lo cual pueden en una ventaja relativa, no absoluta, ¿no? En relación al otro país, en relación a este país, como esto es lo que me conviene, el país decidirá de ese modo su producción y de esa forma ambos se verán beneficiados. Esto es una promesa muy atractiva, porque lo que nos está diciendo es que puede haber un desarrollo económico que beneficie a ambos países, frente a la idea de competencia y de amenaza en donde todos estamos luchando por los mismos intereses, ¿vale? Después veremos las críticas a esto, no solo en las diferencias en la teoría del norte y sur, sino sobre todo la crítica del proteccionismo sobre el argumento de la industria naciente, ¿no? Cómo los costos van a ser distintos según el nivel en el que la industria esté. Pero esos ya son críticas. Este es el marco que sostiene, digamos, el modelo de comercio global, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio. La idea sería que haya reglas claras para todos, pero para que todos nos beneficiemos. Por eso es que el liberalismo es al mismo tiempo una propuesta y una apuesta de relaciones benéficas para todos, en donde el bien general se puede conseguir a partir de la búsqueda de la ganancia, es decir, la justificación de la nueva clase, que es la clase burguesa naciente, pero la teoría que está detrás es que su riqueza va a beneficiar al resto, y ahora con David Ricardo, no solamente al resto dentro de la nación, que eso era lo que hacía Adam Smith con la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones, sino además una riqueza que se va a dar de forma compartida en el comercio internacional, donde a mí me va bien y a ti también te va bien si nos dedicamos a comerciar de esta manera, a partir de las leyes y teorías que son así. Por lo tanto, no tenemos otra opción. Allá usted, y por eso es que se convierte en una política pública, allá usted si como país no hace el análisis y decide orientar sus recursos a la producción de aquello que le conviene. Pero si usted lo hiciera, si usted introdujera el análisis, vería que igual hay áreas donde conviene más y áreas donde conviene menos. Después veremos las consecuencias de esto. Veremos cómo ha habido países a los que se les ha otorgado la producción de, agrícola, España, por ejemplo, en Europa, y otros países a los que se les ha otorgado la especialización en productos de alto valor agregado, ¿vale? Esos serán, digamos, después el análisis de las críticas o las diferencias en este comercio internacional de la visión de David Ricardo. ¿Ok? No les molesto más. A partir de aquí terminamos con David Ricardo y la próxima clase ya estudiaremos la lectura atenta que hace Carlos Marx a David Ricardo, a Adam Smith y a los fisiócratas, y trataremos de entender cuál es el problema, porque hasta ahora no lo ha habido. O sea, hemos estado viendo detalles sobre unas relaciones económicas, pero cuál es el problema interno de este modelo, ¿no? Este modelo funciona, pero su propio funcionamiento tiene contradicciones internas, ¿no? Ya hemos anunciado una que decía David Ricardo sobre los salarios y la tasa de ganancia. Hablaremos más de esto sobre cuando hablemos del marxismo en la próxima clase.